Lo que me gusta de acá del Hospital Centro Juvenil de Vistahermosa, y a mí me gusta mucho acá este taller porque es muy bueno, deja muy buenas enseñanzas, y desde que me anotaron acá me ha gustado porque he aprendido. Yo no sabía panadería, aprendí panadería, no sabía carpintería, aprendí carpintería y estoy aprendiendo mucho más. Y a mí no me gustaría que se acabara este taller porque es muy bueno. Primero que todo, en carpintería estoy haciendo unos espejos que ya le mostré al doctor Petro, cómo se hace. Y me ha gustado mucho desde que entré acá. Nos traen en ruta, nos dan onces, me parece muy bueno, no me gustaría que se acabara. Y esas son mis únicas palabras. Gracias. Nosotros vamos a transmitir una serie de estadísticas que es conveniente que la opinión pública conozca porque va midiendo la eficacia o lo contrario de los programas sociales que estamos implementando. Como ustedes saben, y con riesgo, nosotros estamos implementando un modelo de salud diferente al de la Ley 100. No es que anulemos la aplicación de la Ley 100, porque obviamente en Ciudad Bolívar hay, incluso la mayor parte de la población, en un 55% aproximadamente, está en el régimen contributivo. El resto está en el subsidiado y hay todavía un volumen de población que no está en ninguno de los dos regímenes de la Ley 100. La Ley 100 opera en la localidad de manera ineficaz. Aquí no se encuentran clínicas privadas prácticamente, a pesar de que la mayor parte de la población está afiliada al régimen contributivo. 363.000 son los datos que me da aquí Aldo, son 363.000 personas afiliadas al contributivo y 190 y pico mil en el subsidiado, a pesar de que la mayoría de la población de Ciudad Bolívar está en el contributivo, es decir, le aporta a EPS del régimen contributivo. La infraestructura de salud que ustedes pueden observar en la localidad es fundamentalmente pública, no es privada. Y hay una distorsión en lo que significa la aplicación de la Ley 100 en esta localidad. Eso ha traído como consecuencia que los niveles de morbilidad, como se le denomina técnicamente, enfermedades, incluso mortalidad por grupos de edad sea superior en Ciudad Bolívar que el promedio de la ciudad. Y los programas del distrito que de atrás se vienen implementando, pero que hemos intensificado en esta administración, ya pueden presentar algunos resultados, que es importante que podamos comprender y que se den a la opinión pública. ¿Cuál es el modelo que implementa el Distrito Capital en materia de salud? Le hemos denominado el modelo de salud preventiva, que bajo el dicho popular de que es mejor prevenir que curar, reproduce un modelo de salud diferente al de la Ley 100 y que tiene aplicación exitosa en muchísimos países del mundo. Este no es un invento nuestro, esto es una aplicación de una experiencia mundial, canadiense, creo que fue allí donde comenzó, española, costarricense, brasileña, cubana, venezolana, inglesa. Son muchos los países del mundo que han querido construir sus sistemas de salud sobre la base de un fuerte sistema preventivo y público. A ver si podemos, allá atrás hay como...
Si cerramos un poquito, porque un sistema que debería ser universal, es decir, que toda la población bogotana en este caso, o colombiana, pudiera estar inscrita en este tipo de modelo, que es gratuita, nosotros no cobramos, no se financia ni por el régimen contributivo ni por el régimen subsidiado en este momento, se financia del presupuesto distrital, preventiva, es decir, que descubra la enfermedad antes de producirse y trate de impedir que aparezca, e incluso incluye la atención primaria. La forma de aplicarse este modelo es no tanto esperando a que la persona llegue al hospital, en este caso el que dirige aquí la doctora, porque ya la persona que llega aquí muchas veces está enferma y ya muchas veces es tarde, sino tratando de que equipos profesionales, médicos, de enfermeras, salgan a los barrios y permanentemente visiten los hogares de las personas. Ese es el modelo. Para lograrlo necesitamos miles de profesionales y una división administrativa del territorio que hemos denominado microterritorios de salud. En cada microterritorio hay un equipo compuesto de 5 personas, con un área de influencia de 800 familias. Esas 5 personas atienden esas 800 familias, repiten, vuelven casa por casa, sacan información obviamente de su estado de salud, de las condiciones que pueden atentar contra la salud de estas personas, identifican enfermos. En Ciudad Bolívar es muy alto el porcentaje de personas enfermas que no van al hospital porque les falta el dinero para poder transportarse. Encuentran personas en condiciones de discapacidad que vamos censando. Hoy hay una actividad al respecto que ya Aldo comentará. Se encuentran con la juventud que hay allí, con las niñas adolescentes, imparten instrucciones alrededor del manejo de su cuerpo y de la sexualidad para evitar embarazos en niñas, incluso antes de ser adolescentes, que está ocurriendo, y en niñas adolescentes. Identifican casos de violencia intrafamiliar, etc. Los microterritorios se juntan alrededor de un territorio, y en el territorio ya tenemos un personal más cualificado, psicólogos, para producir algo que en Bogotá no existía realmente de manera incluida en la salud preventiva, que es la salud mental. Ahora muchísimos psicólogos, psicólogas están entrando al programa. El programa comenzó en Bosa, cubrimos todo Bosa y ahora la intención es cubrir toda Ciudad Bolívar. Los números en Ciudad Bolívar son 11 territorios, 14 territorios, 155 profesionales. 855 ¿cuántos y 168 microterritorios? Nuestra idea es que en cada microterritorio pueda en el equipo integrar un médico o una médica. Significa que en Ciudad Bolívar deberíamos tener 168 médicos visitando hogares. A cada médico se le paga ¿cuánto? 6 millones de pesos. Ojo con esto. A cada médico le pagamos 6 millones de pesos. Son médicos generales. Más que ¿Podrían ustedes comparar el salario de estos médicos, 6 millones de pesos mensuales, con un médico en una EPS privada? O incluso con médicos dentro de los hospitales públicos, cuyo promedio, ¿cuál será en este momento? 3 millones, es decir, al médico general o a la médico general que visita hogares se les paga casi el doble que en un hospital público, y estoy muy convencido que mucho más que en un hospital privado.
que significaría una dignificación de la profesión del médico. Sin embargo, iniciado el programa en Ciudad Bolívar hace mes y medio, nosotros no hemos podido integrar sino 40 médicos, es decir, la cuarta parte. O en otras palabras, a pesar del salario y de las condiciones que estamos hablando aquí, no hay médicos en la ciudad de Bogotá para este tipo de programa. Lo que nos demanda una discusión profunda que en otro lugar haremos sobre qué está pasando con nuestras escuelas de medicina, qué tipo de profesionales están formando, si la ley 100 deterioró completamente los procesos formativos de la medicina. Entonces, prácticamente no tenemos ya profesionales en medicina general para atender de manera preventiva a la población. Porque la verdad no creo que los médicos no quieran trabajar, que estén en sus casas desempleados y ante esta oportunidad se abstengan. No, no hay. Y empezamos a tener problemas en la implementación de nuestro programa. No llevamos sino localidad y media y ya tenemos un problema. Lo comento para que ustedes puedan analizar de qué se trata la actividad de salud del distrito. A nosotros nos achacan políticamente los problemas que tiene la Ley 100 en Bogotá y en Colombia. Pues no nos achacan lo de Colombia, nos achacan lo de Bogotá. Nosotros creemos que este modelo de salud es muchísimo mejor y así lo hemos conversado con el gobierno nacional, que ha tomado nota. Pero apenas ha tomado nota. Vamos aquí a hablar de algunos resultados estadísticos. Comparando Ciudad Bolívar en los años, que es como toca hacerlo. Nacimiento, estos son nacimientos de niños, número de nacimientos en madres adolescentes, divididos en dos grupos de edad, de 10 a 14 años, que ya es difícil decir que son adolescentes, y de 15 a 19 años. De 10 a 14 años, en Ciudad Bolívar, se tuvo en el año 2008 98 casos, 2009 119 casos, 2010 92, 2011 78, 2012 subimos a 87 y a junio del 2013, mitad de año, 43 casos. Es decir, no hemos podido bajar las cifras de embarazo en niñas, realmente menores de 14 años en Ciudad Bolívar, y aquí un reto fundamental. En el grupo de edad de 15 a 19 años, que ya podríamos llamar propiamente adolescentes, en el año 2008, 3.113 casos de nacimientos, 3.113 casos, es un volumen altísimo. 2009, 3.047 casos. 2010, 2.838 casos. 2011 sube, 2.862 casos. 2012, 2.854 casos, es decir, prácticamente entre el 2010 y el 2012 ya no hemos podido seguir bajando como una tendencia. Sin embargo, a junio, mitad de año del 2013, se presentan 1.288 casos, una reducción comparativa para el año pasado del 11%. Y este ya es un primer dato supremamente importante. Es decir, que a pesar de la resistencia en los últimos 3 años a bajar el número de casos de
nacimientos de madres adolescentes, este año pudimos bajarlo sustancialmente un 11%. Proyectado estaríamos en 2.600 casos, pero creemos que la tendencia va a seguir bajando y que podemos presentar este año 2013 al final una cifra todavía muy inferior a la que ya estamos presentando a mitad del año. Este ya es un éxito del programa de salud preventiva. Esto hace que la suma de las dos obviamente baje para este año. Ahora, si quieren saber cifras del distrito y compararlo como un porcentaje con Ciudad Bolívar, en el distrito, todo el distrito, en caso de niñas entre 10 y 14 años, nacimientos, número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años, en el 2008 tuvimos 586, en el 2009 573, en el 2010 515, en el 2011 456, en el 2012 sube a 485, pero a mitad de año, de este año 2013, tenemos 193 casos, con una reducción del 22,8% en todo el distrito. Es decir, que este año tendríamos por primera vez menos de 400 casos en el año 2013, es decir, una caída radical en toda la ciudad de Bogotá del número de nacimientos en niñas entre 10 y 14 años. En el caso de adolescentes entre 15 y 19 años, el dato en el distrito es 21.006 en el 2008, 20.675 en el 2009, son cifras muy altas, sabiendo que una madre entre 15 y 19 años va a quedar la mayoría en condiciones muy difíciles para sobrellevar su vida si se trata de madres solteras, que en buena parte de este porcentaje lo son. 2010, 19.325 casos, 2011, 19.003 casos, 2012, 19.022 casos, y a junio del 2013 llevamos 8.983 casos, una reducción de menos 4.3, y muy seguramente si se proyecta esta cifra, así como va, con tendencia a la caída, por primera vez caeríamos incluso por debajo de los 18.000 casos en el año 2013. El porcentaje de caída del embarazo en niñas adolescentes del 4.3 en todo el distrito es inferior al que se está presentando en Ciudad Bolívar. Tendríamos que comparar con Bosa también, que teníamos un dato muy importante aquí. ¿Cuánto va, Bosa? No, en Bosa había una disminución del 15%. Disminución en Bosa del 15%. ¿Qué quiere decir esto y para qué todas estas cifras? Quiere decir que el modelo de salud preventiva de Bogotá Humana es mucho más exitoso que la Ley 100 en reducir el número de nacimientos de niños en madres adolescentes en toda la ciudad de Bogotá. O sea, los porcentajes de caída de Bosa y de Ciudad Bolívar son mucho más altos que el porcentaje de caída de promedio del distrito capital. Ahora, hay otros datos que ya tienen que ver con las tasas de mortalidad, que también me gustaría que ustedes tuvieran en su conocimiento. Vamos a hacer por importancia, mortalidad perinatal, este es de niños. Entonces los médicos me dicen si me equivoco. Niños que mueren en el periodo de embarazo o incluso un mes después de nacido, ¿cierto? Esta es la medida que se llama semana 22. El embarazo y el primer mes de nacimiento.
que se llama muerte perinatal. En Ciudad Bolívar, miren estas estadísticas. Número de casos. Año 2008, 281. Niños que morían en mortalidad perinatal. 2009, 347, subió. 2010, 441, subió. 2011, 530, casi que en el 2011 murió el doble de niños que en el año 2008. 2012, 246 niños. O sea, se redujo casi a la mitad la muerte de niños o mortalidad perinatal en el vientre de la mamá o un mes después de nacido en Ciudad Bolívar. Y en este momento, a mitad de año, tenemos 85 casos. La tendencia podría ser, ojalá, que bajemos de 200 casos al final del año con una caída sustancial de la mortalidad infantil en Ciudad Bolívar. Mortalidad infantil no, mortalidad perinatal en Ciudad Bolívar. Sí, ya, calma, que no cunda el pánico. Estoy hablando ya de las grandes cifras. En el caso de Bogotá, en mortalidad perinatal, la totalidad de Bogotá tenemos 3.218 niños muertos en el 2008. Mire esa cifra tan abultada. 2.877 niños en el 2009. Aquí los evangélicos me dirían, uy, Petro está de acuerdo con nosotros. 3.008, mire cómo se dispara en el 2010. 3.887 casos en el 2010. 3.809 casos en el 2011. Si la mayor parte de la población de Bogotá está en el régimen contributivo, pero estos son datos de Bogotá, 77.6%. ¿cómo es que se dispara la muerte de niños en estado o mortalidad perinatal de 2.877 en el 2009 a 3.809 niños muertos en el año 2011? Esto no es más sino el reflejo de la crisis de la ley 100. En el 2012, de 3.809 casos, bajamos a 2.407. Y para mediados de este año, junio 2013, llevamos 839 casos, es decir, proyectado, ojalá, tengamos 1.600 casos, una caída radical del número de niños muertos en el vientre o un mes después de nacidos. Rompimos completamente la tendencia al crecimiento en la ciudad de Bogotá. En desnutrición, este año, niños muertos por desnutrición en Ciudad Bolívar, 0 casos. En toda Bogotá, 0 casos. Ese 0 tiene que mantenerse. Ya un niño que muera por desnutrición o por causas asociadas a la desnutrición en Bogotá es supremamente lamentable. Esta ciudad ha logrado que ningún niño muera por causas asociadas a la desnutrición. Mortalidad infantil. Mortalidad infantil es entre el primer mes de nacido y el primer año de vida. ¿Cuántos niños mueren? Esta es una tasa, ¿cierto? ¿O estos son casos? Sí, ahí están los casos. Número de casos. Se puede hacer también por tasa para compararlo. Tasa por cada 1.000 nacidos vivos. En Ciudad Bolívar, en el 2008, 153 niños murieron
antes de cumplir su primer año de vida. En el 2009, 165, en el 2010, 140, en el 2011, 132, en el 2012, 126 y llevamos a mitad de este año 63. Es decir, apenas si tendríamos la posibilidad de bajar de 120, es una caída muy lenta de la mortalidad infantil antes de un año. Aunque va cayendo, obviamente, si lo miramos a nivel de toda Bogotá, en el 2008 murieron 1.558 niños antes de cumplir su primer año. En el 2009, 1.395. En el 2010, 1.302. En el 2011, 1.222. En el 2012, 1.161. Y llevamos a junio del 2013 542 casos, es decir, estamos a punto de que este año, ojalá, por primera vez, bajemos de 1.000 niños muertos antes de cumplir el primer año. Es decir, que a nivel de toda Bogotá, el indicador de mortalidad infantil sí está cayendo de manera mucho más importante y mucho más rápidamente que en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar el modelo de salud preventiva tiene que darnos mejor resultado. Estos son los indicadores de... Quiere que le dé lo que pasa es que los casos de mortalidad, estos son casos de mortalidad materna, son un indicador importante a nivel internacional para medir eficacia, pero ya en Bogotá ha disminuido sustancialmente y vamos a verlo. Casos de mortalidad materna, madres que mueren en estado de embarazo, ¿eso hasta dónde, cuándo va? Hasta el parto. Hasta 40 días después del parto. En el 2008, 5 mamás murieron en Ciudad Bolívar. En el 2009, 2. En el 2010, 3. En el 2011, 8. En el 2012, 7. Y a junio de este año en Ciudad Bolívar solo ha muerto una mamá. Ojalá se mantenga la estadística ahí, porque sería un indicador de eficacia del modelo de salud preventiva. En toda Bogotá, en el 2008 murieron 49 mamás, en el 2009 61 mamás, en el 2010 41, en el 2011 39, en el 2012 41 y a junio de este año llevamos 15, lo cual predice que podríamos bajar de 30 casos con una caída del 31%, que sería la caída más grande en la historia estadística de la ciudad de Bogotá. Número de casos de mamás, de mujeres que mueren por razones del embarazo, obviamente, o asociadas al embarazo, que es un indicador de ineficiencia del sistema de salud y que estaría mostrando para el año 2013 una caída en toda Bogotá del 31% y en Ciudad Bolívar del 50%, que ojalá se mantengan así hacia el 2013. Con esto pueden ustedes cotejar y determinar si este modelo de salud sirve o no sirve, y si debe continuarse o no y superar sus problemas, que en este momento el mayor es el de personal profesional que quiera participar en este tipo de actividad. Yo le he pedido a la secretaria de Salud que convoque nacionalmente e internacionalmente para que podamos solventar esta falta de médicos y médicas en nuestro programa de salud preventiva y poderlo avanzar más allá. El programa no solamente visita casas, hogares, también visita todos los colegios, hace un tamizaje,
general, tamizaje se denomina, los jardines infantiles, las instituciones que nosotros tenemos. Hay un esfuerzo de vacunación, aquí hay unas cifras, que venía fallando en los últimos años, una caída de la cobertura de vacunación, muy preocupante en la ciudad de Bogotá. Nosotros, a través del programa, los médicos y las enfermeras llevan las vacunas a la casa y van detectando casos de niños sin vacunar o se vacuna masivamente en los colegios, en los jardines infantiles. Tenemos en este momento 100% de cobertura en niños menores de 1 año en polio, difteria, tétano, toferina, rotavirus, influenza, hepatitis B. Tenemos problemas de falta de cobertura, estamos buscando un 82.8% en triple viral para subirlo al 95%, ese es el esfuerzo que hay que hacer este año. Triple viral, que es importante en Bogotá, menos importante, pero tiene su, digamos, fiebre amarilla. El clima de Bogotá no es propiamente para esta enfermedad, pero y estamos buscando completar el 100% de cobertura en vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano en las niñas. Entonces ya estamos entre 9, porque antes tenemos 317,000 niñas, creo que en toda Bogotá, que eso en el 2011 habían 54,000, dimos un salto en la vacuna del papiloma contra el virus del papiloma humano en las niñas. Sí, más de 30,000 hemos aplicado en Ciudad Bolívar, más de 30,000. Ahora estamos entre 9 y 17 años, que es el esfuerzo que se está haciendo en este momento. En Ciudad Bolívar llevamos 31,378 niños. Espero que te hayan vacunado.